Bienvenido y vamos a abrir la palabra del Señor por el libro de Nehemías, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12, capítulo 8 del libro de Nehemías, versículo del 1 al 12. Y me gustaría que alguien, un hermano o una hermana, que por favor pues diese lectura a este texto después de que yo lea Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Yo voy a leer Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y después le voy a pedir a un hermano o una hermana que lea el libro de Nehemías en el capítulo 8 desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice en Primera de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora me gustaría que alguien pues leyera Nehemías desde el capítulo 8, versículo 1 al versículo 12. Y se sentó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de la casa. Y dijeron a Edras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes sexto. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Edras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para él. Y junto a él estaban Maasías, Semas, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Badana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Edras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Edras al Señor, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Pasando sus manos y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Y los levitas y Jesuá, Bani, Seraías, Jamín, Acub, Sadecao, Odías, Maasías, Elisa, Azarías, Josabel, Anán y Seraías hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Edras escribía, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Amén. Gracias, Juan. Vamos a orar.
Señor y Padre de nuestras vidas, te rogamos en este momento que tú bendiga tu palabra y yo te suplico, Señor, que tú me ayudes a compartirla. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en este último culto que vamos a tener en este año, a mí me gustaría compartir el deseo que Dios ha puesto en mi corazón para este próximo año que tenemos ya por delante. Y es que la palabra del Señor tenga un lugar importante en tu vida y en mi vida. Yo he titulado esta meditación La importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y este es mi deseo, que la palabra del Señor en este año tenga un lugar importante en tu vida y en mi vida. Que nosotros podamos decir en este año, como dice en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, tu palabra, está en medio de mi corazón. ¿Por qué es este mi deseo? ¿Por qué esto es lo que quiero compartir en esta mañana? Porque, bueno, es un mandamiento del Señor, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, pero también porque tú y yo estamos expuestos constantemente a un bombardeo de información que lo que quieren es robarnos la identidad como lo que somos, pueblo de Dios. Por eso he leído el versículo de primera de Pedro. Tú y yo somos pueblo de Dios, adquirido por el Señor, no a un precio de saldo, no a un precio de lo que vamos a tener ahora en unos días, de rebaja, sino adquirido por el Señor con un precio muy alto, adquirido por su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. Y hemos sido adquiridos y somos pueblo de Dios con un fin, de que podamos compartir las maravillas del Señor, lo que el Señor ha hecho contigo y lo que ha hecho conmigo. Nos ha sacado ¿de dónde? De las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Esa es nuestra identidad. Somos pueblo de Dios. Nuestro Dios es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador de los cielos y de la tierra. Y te ha adquirido a ti y a mí, pagando un alto precio con un fin, de que tú y yo proclamemos las verdades del Señor, que Dios es bueno, que Dios nos ha sacado de la esclavitud para hacernos libres, para darnos vida y vida en abundancia. Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón una esperanza, que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Pero nosotros estamos recibiendo constantemente información. Leía el otro día en un programa de humor del Canal Sur, escuchaba, que un hombre puso en el móvil para comprar una tapa ardera para su inodoro y después de comprarla, pasado no sé cuántos días, seguía recibiendo ¿qué? Publicidad sobre temas de colores, tipos de tapadera, tornillos para colocar las tapaderas. Estamos recibiendo constantemente información. Y he puesto un ejemplo tonto, pero recibimos informaciones que son muy peligrosas. Y ante esa información que va colando en tu corazón, en mi corazón, en tu mente y en mi mente, de una manera muy sutil, que casi no nos damos cuenta, que entra a nivel del móvil, de la serie que estamos viendo en la plataforma que sea, en la publicidad de no sé qué, en lo otro. Lo que quieren minar
es nuestra identidad, lo que tú y yo somos. Por eso, en el capítulo 8 del libro de Nehemías, es donde he querido hacer la lectura principal en esta mañana. Un pueblo que ya ha reconstruido la ciudad, que por 3 fases han llegado, primero con Zorobabel, después con Esdras, ahora con Nehemías a Jerusalén. El templo ha sido reconstruido, la ley fue expuesta y ahora las murallas de Jerusalén han sido reedificadas. Pero después del pueblo ser reedificado, ahora necesitaba una cosa: ser reinstruido. Reinstruido. Y Dios utiliza la palabra para hacer esto. Vemos como el pueblo pide al escriba, a Esdras, que comparta la palabra. Porque ya había seguridad. Ya estaban las murallas edificadas, el templo, las casas casi todas para poderlas habitar, porque lo dice aquí en el versículo 73 del capítulo 7, dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Pero me pregunto, la ciudad estaba reconstruida, pero había vida dentro de la ciudad. Había vida dentro de la ciudad. El pueblo necesitaba ser reinstruido. Y lo bueno de esto es que Dios, siempre que su pueblo quiere ser reinstruido, a Dios le falta tiempo. Le falta tiempo. Y siempre utiliza su palabra bendita para instruir a su pueblo. Por eso, hermanos míos, yo pensaba en mí, ¿no? Digo, Señor, muchas veces tenemos la seguridad de las cosas, ¿no? Pero, ¿qué vida hay dentro de mí? ¿Qué vida hay dentro de mi ciudad? A lo mejor, después de tener la seguridad de las cosas, a lo mejor tengo que hacer una parada en el camino, me tengo que poner delante de ti y ver si necesito ser reinstruido en mi vida. Y Dios me mostró que sí. Y me habló de la importancia que tiene que tener la palabra de Dios para mi vida en este año que comienza. La palabra de Dios en mi vida en este año que comienza no puede estar en cualquier lugar. Tiene que ocupar un lugar muy, muy importante. Porque, como he dicho antes, va calando la información. Va pasando el tiempo y viene el desgaste. Y vienen las circunstancias que a cada uno nos rodea. Y yo necesito, no sé tú, pero en este año que comienza, tener un reto, que es el que la palabra del Señor ocupe un lugar importante en mi vida. Y el Señor, a lo largo de los años, siempre ha hablado de la importancia que tiene la palabra, la Biblia, la palabra del Señor para su pueblo. Y a través de la Biblia vamos a ver en esta mañana algunos textos que son muy conocidos para ver precisamente esto, ¿no? La importancia de la palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, al capítulo 6, donde Moisés le está dando un consejo
al pueblo. Y dice en el capítulo 6 que estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y sigue diciendo en la palabra, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo que viene ahora, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor le dice al pueblo que la palabra, su palabra bendita, la tengan siempre como muy presente, que la tengan muy a la vista, sí, en el corazón, pero que la tengan muy presente y muy a la vista. Y le dice que no se olviden de su identidad. Dice en el versículo 12, cuida de no olvidarte del Señor. ¿Que qué? Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vuelve a repetir en el versículo 17, guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios y tus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Dios, para que te vaya bien y entre y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres. Y termina el capítulo diciendo, en el versículo 20 en adelante, mañana, cuando te pregunten tus hijos diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó, entonces dirá a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros, grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Señor que cumpliéramos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y fijaros cómo termina el versículo con el versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. El Señor le dice a su pueblo que va a entrar en la tierra prometida, que no olviden su palabra, que no olviden su ley, que la tengan siempre presente en su corazón, visible, que la usen, que la tengan en consideración, porque escudriñando la palabra del Señor y obedeciendo la palabra del Señor es como va a haber vida y vida en abundancia. Y es como va a funcionar el pueblo correctamente. Y a lo mejor eso es más importante que las murallas estén terminadas o no. Por eso, hermano, en esta mañana
de una manera sencilla. Yo te animo, te invito. El deseo para ti y para mí es que en este año la palabra de Dios ocupe un lugar importante en tu vida y en la mía. En el libro siguiente, a este que estamos leyendo, el libro de Josué, en el capítulo 1, un texto que todos conocemos bastante bien, la palabra del Señor nos va a decir el consejo que le da a Josué. Dice en el capítulo 1, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú tienes que desarrollar un proyecto. Y dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, en este proyecto que tienes por delante, le está diciendo el Señor que la guía para poder desarrollar este proyecto sea mi palabra. No te apartes, ni a diestra ni a siniestra, sino que sea mi palabra la que te guíe, la que te ilumine, la que alumbre tu camino. Y si esto haces, todo te saldrá bien. Podíamos haber empezado en libros anteriores a Deuteronomio y podemos terminar libro por libro como el Señor siempre va a aconsejar a su pueblo que escudriñe la palabra, que la palabra tenga un lugar muy importante en sus vidas. Pero ¿qué ocurre? Que en el siguiente libro, en el libro de Jueces, que os invito a que vayamos, en el capítulo 2, va a ocurrir algo que no debería de ocurrir, pero que suele ocurrir. Y algo que me encanta de la palabra es que no se registra solamente lo bueno, sino también lo malo. ¿Para qué? Para que aprendamos. Para que aprendamos. Y en el capítulo 2 de Jueces, en el versículo 9, dice que sepultaron a Josué en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, toda la generación de Josué fue reunida a sus padres, dice. ¿Qué significa? Que fallecieron. ¿Y llegó qué? Otra generación. Y dice en el versículo 10, y se levantó después de ello otra generación que ¿qué? Que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Y qué ocurrió en esta generación que no conocía al Señor, ni la obra que Dios había hecho en el pueblo de Israel? Pues dice el versículo 11, que después los hijos de Israel
hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Una generación después ya no conocían al Señor. Y cuando no conocían como no conocían al Señor, pues al final terminan ¿qué? Adorando a dioses paganos. Qué importante es conocer al Señor. ¿Y cómo vamos a conocer al Señor? A través de la palabra. Por eso la palabra tiene que ocupar un lugar muy importante en tu vida y en mi vida. Por eso tenemos que usar la palabra. Tenemos que instruirnos, que nuestra mente y nuestro corazón haya palabra de Dios y palabra en abundancia. Porque si no hay palabra y por otro lado va entrando otra información, fácilmente podemos nosotros, igual que la generación posterior a Josué, ir perdiendo conocimiento y llenando nuestra mente y nuestro corazón de filosofías de este mundo. Y si eso ocurre, como se suele decir, castillos más grandes han caído. Tú y yo podemos caer. Por eso, mi reto personal y mi deseo para cada uno de ustedes es que la palabra ocupe un lugar importante en tu vida y en mi vida. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es el Señor. Que aunque el pueblo se olvida, si nos vamos al segundo libro de Crónicas, al capítulo 36, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y versículo 16, desde Jueces hasta donde estamos ahora, han ocurrido muchas cosas en el pueblo. Ha habido una guerra civil, el pueblo se ha dividido, 10 tribus por un lado, 2 tribus por otra. Muchas cosas han ocurrido. Pero fijaros lo que dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Y Jehová, aunque el pueblo funcionara como funcionara, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió como constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. El Señor no se cansó de ¿qué? De enviar palabra al pueblo. Palabra al pueblo. Constantemente enviaba palabra al pueblo. ¿Y por qué lo hacía? Porque Él es un Dios como misericordioso. Mas ellos, dice el 16, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Después de advertir el Señor una y otra vez a través de la palabra, porque Dios es un Dios misericordioso que no se cansa de hablar a nuestras vidas, el pueblo dice que no lo tuvo en cuenta y que hizo escarnio con los profetas. Todo tiene unas consecuencias. La respuesta del pueblo tuvo unas consecuencias. El exilio en Babilonia. El exilio en Babilonia. Podríamos seguir viendo a través de toda la Biblia la importancia que le da el Señor
a su palabra. ¿Y cómo quiere que tú y yo la usemos, la utilicemos, la aprendamos, la interioricemos y la pongamos por obra? ¿Por qué? Porque, repito, porque podemos perder nuestra identidad. Y a través de la filosofía y de todo lo que va llegando a nuestras vidas, nos podemos olvidar de algo muy importante, de que tú y yo somos pueblo de Dios, que hemos sido adquiridos por su sangre bendita, con un propósito, que anunciemos en medio de este mundo, que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y que Él no se ha cansado, y que es lo que Él quiere seguir haciendo, y quiere seguir utilizándote a ti y a mí. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8 que hemos leído, en el versículo 8 y el versículo 9, cuando el pueblo escucha la palabra de Esdras, dice que el pueblo se quebranta. Y si el primer punto que yo decía era la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, este segundo lo he titulado Permite que la palabra de Dios te confronte. Permite que la palabra de Dios te confronte. Porque cuando la palabra del Señor te confronta, no es para humillación. Dios, cuando nos confronta, su intención no es humillarnos, porque Dios no es así. Cuando la palabra del Señor nos confronta, es para quebrantarnos, para que haya en nuestras vidas arrepentimiento. Y todos sabemos aquí que arrepentimiento significa cambio de sentido. Cambio de sentido. ¿Y el pueblo qué ocurre cuando es confrontado por el Señor? Que se quebrantan. Dicen los comentarios bíblicos que he podido leer que posiblemente hablaría el profeta ¿de qué? Del pecado del pueblo, del motivo por el cual el pueblo fue exiliado a Babilonia y por lo que se debería de estar haciendo, que a lo mejor no se estaba haciendo. Y el pueblo reaccionó y se quebranta y llora delante de la palabra del Señor. Hasta tal punto que Nehemías tiene que decir, mira, no lloréis, que es tiempo de ¿qué? De fiesta, de fiesta. La confrontación de la palabra del Señor, lo que va a traer a nuestras vidas es gozo y alegría. Gozo y alegría. Muchas veces nos cuestan que nos digan las cosas, y a lo mejor porque algunas veces nos lo han dicho de mala manera, y nos lo han dicho para humillarnos. Pero no permita que ese pensamiento entre en tu vida ni yo en la mía. Cuando el Señor nos corrige, cuando la palabra del Señor nos habla a nuestro corazón, no es para humillarnos, es para que cambiemos el sentido de nuestras vidas, para que haya arrepentimiento, para que si hay pecado, pidamos ¿qué? Perdón. Y dice la palabra que Él nos rechaza a un corazón ¿qué? Contrito y humillado. El pueblo dice en el versículo 12 que empezó a agradarse. Y lo tercero, y lo que no puede faltar, es que la obediencia. Desde el versículo 13 hasta el versículo 18 nos dice que después de esto se juntaron los cabezas de familia con Esdras y empiezan a hablar de la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que nos explica aquí
que tenían que coger ¿qué? Hojas de palmera y ramas para edificar una chabolita, digamos, aunque tuvieran sus casas, para pasar algunos días viviendo ahí. ¿Para qué? Para que recordaran que el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto. Para que recordaran que durante el camino por el desierto el Señor los había cuidado. Para que recordaran que eran peregrinos en esta tierra. Y esto, hermanos, es lo importante de ponernos delante de la palabra del Señor. Repito, estamos en unos momentos donde llega mucha información a tu vida y a la mía. Nos quieren robar la identidad como pueblo de Dios. Nos quieren robar el que estemos pendientes a su voluntad. Cuando nuestra vida ya está fortificada, se nos puede olvidar el por qué nuestras vidas están fortificadas. Y es porque el Señor las fortificó. Cuando ya estamos bien, se nos puede olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Se nos puede olvidar que si hemos llegado hasta aquí es porque el Señor nos ha traído, nos ha guardado, nos ha cuidado. No es por nuestra fuerza, es por la misericordia del Señor. Cuando hablan de la fiesta de los tabernáculos, dicen que celebraron las fiestas que no se celebraban desde el tiempo de Josué, dice en el versículo 17. Hacían 1000 años que no celebraban las fiestas. Y cuando las celebraron, dice la palabra del Señor, que hubo gran alegría en el pueblo. Voy terminando y me gustaría que los hermanos del grupo de alabanza subieran. Ayer leía un artículo en el periódico El País. Bueno, leí el encabezamiento porque era por el móvil y ya se te corta, si no pagas no te dejan leer el resto. Pero fijaros lo que pude leer, lo que decía. La idea del cristianismo como única verdad quedó obsoleta. Bienvenidos a la posreligión. Un nuevo paisaje espiritual se dibuja con formas híbridas. Esta es la información que llega a tu vida y a la mía. La idea del cristianismo como única verdad queda obsoleta. Bienvenidos a la posreligión. Un nuevo paisaje espiritual se dibuja con formas híbridas, es decir, algo de aquí, algo de allí. Y decía el otro día un sociólogo español, pero con mucha fama mundial, el mundo está en un proceso de autodestrucción. Reclama una mayor espiritualidad en estos tiempos. Reclama una mayor espiritualidad en estos tiempos. ¿Y yo qué digo? ¿Qué espiritualidad? La de la posreligión. Esa es la espiritualidad que reclama el mundo en estos tiempos. ¿Cómo va a llegar a tu vida y a mi vida esa idea de que el cristianismo
ha quedado obsoleto? ¿Cómo va a llegar a tu vida y a mi vida la idea de que la verdad absoluta no existe, que todo es relativo? ¿Cómo va a llegar a tu vida y a mi vida que lo importante ahora es la nueva post-religión de una manera tan sutil? Porque el que está detrás de todo esto se viste como ángel de luz para que en ti y en mí vaya calando que el cristianismo ya es algo obsoleto. Yo creo que constantemente yo necesito ser reinstruido por el Señor. Le doy gracias porque Él nunca se va a cansar de hacerlo. Y lo que va a utilizar para reinstruir mi vida es su palabra bendita. A Nehemías tuvieron que ayudarlo a compartir con el pueblo, porque el pueblo no entendía. No entendía porque la Biblia estaba escrita en hebreo y el pueblo, la gran mayoría, habían nacido ya en Babilonia y venían hablando el arameo. Pero también porque venían con una visión ¿de qué? De Babilonia. Y ahora tenían que ser reinstruidos. Yo estoy invitando a la lectura personal. Y aquí en Nehemías habla de una lectura ¿qué? Colectiva. Qué importante es que tengamos tiempos personal con el Señor. Pero qué importante es el domingo como el día del Señor. Donde juntos podamos hablar de nuestra identidad y en nuestras alabanzas podamos decirle gracias, Señor, porque yo era esclavo y tú me hiciste libre. Y nos edifiquemos unos a otros y también públicamente podamos compartir la palabra. Que entre nosotros este año no se dé lo que el apóstol Pablo dijo, que algunos tenían por costumbre ¿qué? El no reunirse. El no reunirse. Yo te invito y me invito a mí a reunirme, porque reunirnos es la voluntad de Dios. Y te invito a que no descuides la lectura de la palabra. A que busques ese rinconcito, a que coja tu tacita calentita de café, de tu infusión, en ese momento tranquilito, en ese rinconcito que a lo mejor tú tienes en tu casa, y te ponga delante de la palabra del Señor. Y la leamos y la leamos. Que invirtamos en libros, que preguntemos por libros, que hay muy buenos libros que nos ayudan a entender la palabra del Señor. De hermanos que Dios le ha dado dones, que están ya de muchos años y sabemos que no, que lo que vamos a leer es bueno. Y permitamos que el Señor confronte nuestras vidas, nos redirija, nos reinstruya, nos diga en lo que estamos fallando, en lo que estamos acertando, en lo que podemos mejorar. Y que tú y yo seamos obedientes a la voz del Señor. Que este año sea el año de la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. Y me gustaría dejarte un versículo en tu corazón. En el libro de Esdras, el libro anterior al libro de Nehemías, en el capítulo 7, versículo 10, nos dice la palabra: porque Esdras había preparado su corazón para indagar, escudriñar, para inquirir la ley del Señor
y para cumplirlas y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Te invito, yo ya lo he hecho, en lugares donde te vas a ver obligado a verlo, si quieres, ponga esta cita. Y que en este año, en tu corazón y en mi corazón, haya un deseo. El indagar, el escudriñar, el inquirir en la ley del Señor. Para que el Señor, a través de este ejercicio, pueda reinstruir constantemente nuestras vidas. Para que tú y yo no tengamos que sufrir el exilio de Babilonia, porque hemos dejado de conocer al Señor. Porque ha ido entrando tanta información del mundo que no va a traer grande alegría como trajo al pueblo la información de Esdras. Va a traer sufrimiento. Para que a través de la palabra del Señor, información de Dios entre en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos levante y nos sostenga y nos mantenga y nos ilusione para seguir hacia adelante. Porque lo que va a entrar por otro lado va a hacer que el cristianismo es obsoleto. Que la verdad absoluta no existe. Que el reunirnos no es un mandamiento de Dios. Si lo que va a entrar es todo lo contrario a lo que el Señor quiere para tu vida y para mi vida. Te invito a ponerte en pie. Es el último culto del año. Hay muchas sillas vacías, porque hay mucha gripe. Espero que sea solamente por ese motivo. Pero los que estamos, ya que es el último culto, que vamos a estar juntos en este año, yo te invito a que tengamos un tiempo donde podamos alabar al Señor, donde podamos adorar junto al Señor, para despedir este año, ahora que a lo mejor el miércoles nos vamos a estar todos dándole gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia, porque Él nos ha sostenido. Y si la palabra te ha servido, si quieres hacerlo en voz alta o en voz baja, pídele perdón al Señor si en este año 2025 su palabra no ha ocupado un lugar importante en tu vida, y pídele que te ayude a que en el 26 sí lo ocupe. Dice que el Señor constantemente traía palabras, Él no se cansa. Depende de tu respuesta y mi respuesta. Bendito sea su nombre.